Hola, en este tutorial vamos a hablar de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Imaginaos que vais caminando por una calle de vuestra ciudad, tropezáis y os caéis al suelo, produciéndoos importantes lesiones. Esa caída se produce como consecuencia de la existencia de un pequeño desnivel o la falta de una baldosa. En estos casos presentáis una reclamación ante la Administración, iniciáis un procedimiento donde reclamáis una indemnización como consecuencia de haber sufrido un daño que no teníais el deber jurídico de soportar. En este caso hablamos de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. La responsabilidad patrimonial se halla regulada en dos leyes, la Ley 40/2015, en sus artículos 32 a 36, y en la Ley 39/2015. Esta última ley regula aspectos de procedimiento de la responsabilidad patrimonial. El punto de partida lo encontramos en el artículo 32 de la Ley 40/2015. Este artículo nos dice lo siguiente: los particulares tienen derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. Fijaos que es fundamental entender que la responsabilidad patrimonial nace como consecuencia del funcionamiento normal o anormal. No es necesario que nos encontremos ante un funcionamiento anormal de la Administración en la prestación de un servicio público, sino que la Administración puede estar funcionando con normalidad y a pesar de ello surgir un título de imputación contra la Administración. Como hemos dicho, la Ley 39/2015 contiene determinados preceptos en materia de procedimiento. Así, el artículo 67 de la citada Ley 39/2015 nos dice que el derecho a reclamar prescribirá al año de producirse el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En el caso de daños físicos o psíquicos, ese plazo de un año se computa desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. Con relación a los requisitos de la acción de responsabilidad patrimonial, vienen enumerados en el artículo 32, al que antes hemos hecho referencia. En primer lugar, debe existir un daño. Ese daño tiene que ser efectivo, individualizado y susceptible de valoración patrimonial. Este supuesto, este requisito, es de fácil prueba en los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Pensemos, por ejemplo, en una caída en la vía pública. Si nos hacemos daño, vamos a un hospital y en el hospital se nos hacen unos informes médicos o vamos a un perito y el perito nos hace un informe donde se recogen los daños que hemos sufrido. O cuando vamos circulando con nuestro vehículo por una calzada, por una calle de nuestra ciudad y existe un desnivel, un socavón, un agujero que hace que suframos daños en el vehículo. En estos casos disponemos de documentos que fácilmente acreditan haber sufrido ese daño efectivo, individualizado y susceptible de valoración patrimonial. El segundo requisito que debe concurrir es el de la ausencia de fuerza mayor. Recordemos que la fuerza mayor se da en aquellos supuestos en los que nos encontramos con aquello que, aunque hubiese podido ser previsto, no se hubiese podido evitar. Y en tercer lugar, el último requisito, el más importante, el que determina que el 99% de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial prosperen o no prosperen, es el de la existencia de un nexo de causalidad entre daño y funcionamiento del servicio público. Para ello, intervienen causas en la producción de ese daño. Así, en el ejemplo que ponemos de una caída en vía pública, como consecuencia de la falta, por ejemplo, de un adoquín en la acera o la existencia de desperfectos de cierta relevancia, en primer lugar es necesario identificar el elemento que ha producido el daño. Así, si el daño se produce por la falta de una baldosa, debemos identificar que hemos sufrido un daño, una lesión que no teníamos el deber jurídico de soportar como consecuencia de la falta de una baldosa. A partir de ahí será necesario determinar si existe un título de imputación, es decir, si se puede proyectar la responsabilidad sobre la Administración como consecuencia de la existencia de ese desperfecto. A partir de aquí analizamos las causas que intervienen en la producción de ese evento dañoso que el ciudadano no tiene el deber jurídico de soportar. Esas causas en ocasiones pueden ser atribuidas a un tercero, en cuyo caso se produciría la ruptura del nexo de causalidad entre el daño y el funcionamiento del servicio público. En otras ocasiones no, se atribuye a la Administración. Con relación al carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial,
La jurisprudencia, ya desde antiguo, ha venido diciendo que la prestación por la administración de un determinado servicio público y la titularidad por parte de aquella de la infraestructura material para su prestación no implica que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las administraciones públicas convierta a estas, es decir, a las administraciones públicas, en aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, porque de lo contrario, como pretende en este caso el recurrente, se transformaría aquel en un sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico. Asimismo, también desde antiguo el Tribunal Supremo, con relación al nexo de causalidad, viene diciendo que la imprescindible relación de causalidad entre la actuación de la Administración y el resultado dañoso producido puede aparecer bajo formas mediatas, indirectas y concurrentes, aunque admitiendo la posibilidad de una moderación de la responsabilidad en el caso de que intervengan otras causas, la cual debe tenerse en cuenta en el momento de fijarse la indemnización. El hecho de la intervención de un tercero o una concurrencia de concausas imputables, unas a la Administración y otras a personas ajenas e incluso al propio perjudicado, imponen criterios de compensación o de atemperar la indemnización a las características o circunstancias concretas del caso examinado. Así, se hace necesario determinar las causas que intervienen en la producción del evento dañoso. A partir de ahí, se tiene que distinguir entre las causas que son atribuibles, imputables a la Administración, al propio perjudicado o incluso a un tercero. Y, a partir de ahí, determinar quién debe responder, quién debe asumir la responsabilidad de la reclamación presentada por los ciudadanos. En estos casos es necesario extremar la prudencia y la precaución y asimismo desplegar toda la actividad probatoria encaminada a acreditar la reclamación. Así, por ejemplo, en el caso del que hablábamos de la falta de un adoquín, de una baldosa por la acera, la Administración en estos casos siempre alegará lo mismo, que la responsabilidad, la culpa, se debe atribuir al tercero como consecuencia de que iba andando despistado o, en ese caso, que existía suficiente iluminación o que conocía la vía por la que caminaba, lo que determina que no pueda responder la Administración. En cambio, el reclamante deberá determinar, analizar todas las circunstancias concurrentes, si andaba mucha gente ese día por la acera, si la iluminación era adecuada, la hora del día, si existían otros desperfectos, en definitiva, cualesquiera circunstancias concurrentes susceptibles de determinar que concurre ese nexo de causalidad entre daño y funcionamiento del servicio público. Así, los requisitos que deben concurrir para que pueda prosperar la acción de responsabilidad patrimonial son la existencia de un daño efectivo e individualizado y susceptible de valoración patrimonial, la ausencia de fuerza mayor y la existencia del necesario nexo de causalidad entre el daño sufrido y el funcionamiento del servicio público. Por último, debemos hablar de la indemnización. A ella se refiere el artículo 34 de la Ley 40/2015. Con relación a la indemnización, debemos decir que solo son indemnizables las lesiones que provengan de daños que el particular no tenga el deber de soportar. Además, no son indemnizables los daños que deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de la ciencia o de la técnica existente en el momento de la producción de los daños. Asimismo, la cuantía de la indemnización se calcula con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad patrimonial. Así, es fundamental, si presentamos una reclamación judicial de responsabilidad patrimonial, tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 217.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es decir, tenemos la carga de probar los hechos que fundamentan nuestra pretensión. Debemos acreditar el daño sufrido, en este caso si nos hemos caído en la vía pública, la realidad de esa caída, bien directamente mediante testigos que han visto la caída o mediante prueba indiciaria. Debemos identificar además el concreto elemento de riesgo que ha producido el daño y examinar si concurre el necesario nexo de causalidad entre el daño y el funcionamiento del servicio público. Como he dicho antes, en la mayoría de los supuestos de reclamaciones de responsabilidad patrimonial, el requisito controvertido, el que ofrece más dificultades de prueba, es el relativo a la existencia de nexo de causalidad entre daño y funcionamiento de servicio público.
Espero que hayáis entendido qué es la responsabilidad patrimonial, cómo funciona, dónde se regula y cuáles son los requisitos de la misma.